Ma sœur a un an plus que moi. On dit que nous sommes complémentaires. Justo delante de nosotros, otras cartografías del Rif, es la exposición que comisario junto a Abdallah Karum. Es una exposición que recoge las diferentes tipos de prácticas contemporáneas para acercarnos a otras maneras de entender la historia, de entender el objeto artístico como obra de arte y también reflexionar sobre el propio sujeto, el sujeto partícipe de la historia, partícipe de los movimientos sociales, haciendo referencia o tomando como punto de partida un territorio muy concreto, una geografía muy concreta, que es la del norte de Marruecos, las montañas del Rif, que nos remiten a una historia de dominación colonial o un pasado histórico reciente muy en relación a España y Francia, que nos ayuda también a reflexionar sobre el potencial de la práctica artística para reflejar la historia y para contar o narrar nuevas versiones de la historia. Y habrá también la posibilidad de si alguien no quiere participar. En realitat és portar realment les dinàmiques també del mercat al museu, però bueno, un rotllo més està bé. La Gorfa, la habitación en árabe, que es un proyecto que hice en varios sitios en el mundo y aquí presento documentación sobre la versión número 4 que hice en el Rif en Beni Boufrah en Marruecos. Y son una foto grande de la Gorfa en su sitio, en el campo de almendras o almendros, y luego a su lado están dibujos, fotos de plantas y un mapa del mundo que indica exactamente dónde está el sitio. La obra que se llama Zara Zujaj, Flor y Cristal, en árabe, y que es una habitación dentro de la que podemos entrar y estar a solas con una obra que llama los 5 sentidos. O sea, hay olor, y hay luz, sonido y hay tacto de las paredes que están de filtro. Fuera tenemos un conjunto de 77 dibujos que representan los 77 flores, inspirados en las 77 ramas de fe en el Islam. Le travail que je montre ici fait partie d'un projet que j'ai commencé en 2011 qui s'appelle la barre stabilisatrice, The Stabilizer Bar. En fait, c'est une histoire que je raconte sur une personne qui est moi, qui marche et qui tient une barre stabilisatrice comme la barre que tiennent les funambules quand ils marchent sur un fil. Et cette barre sur laquelle sont accrochés plein de performeurs et elle va à l'infini de chaque côté, donc à droite jusqu'à l'infini, à gauche jusqu'à l'infini. Et en fait, c'est un processus qui me permet à chaque fois de rajouter une performance nouvelle avec un protocole. Comme ici, j'ai montré 2 exemples. Un premier protocole, c'est une personne qui marche en ligne droite et qui ne tourne qu'à droite. Donc c'est le schéma, le traçage de ce parcours. Et la deuxième pièce qui s'appelle Fountain, Unfolding Minutes in a Loop. Et en fait, c'est du papier plié qu'un performeur exécute. Et chaque papier est une mesure de temps. Donc le temps que l'action a duré. Et c'est ce que je donne à voir. Donc je présente sous les yeux des spectateurs une mesure de temps. Et c'est ce qui est important pour moi, c'est de montrer différentes temporalités. Elle est revenue à la maison et elle a commencé à se préparer. J'étais dans la chambre avec elle, assise. Mon concept dans ce travail, c'est une réécriture de la réalité de l'histoire à travers de l'art plastique. C'est comme les billets de banque. Il y a dans le thème de cette billet de banque, il y a des gens qui travaillent dans les mines, ils travaillent dans les fermes. Il y a la présence de la femme, mais tout ça, je pense que c'est la propagande dans une époque au Maroc. En même temps, c'est la propagande dans la Méditerranée. Parce qu'il y a 2 histoires. Il y a une histoire officielle, il y a une autre histoire, c'est la vraie histoire. Pour moi,
l'écriture de l'histoire de la Méditerranée en parallèle et en relation avec l'histoire du Maroc, l'histoire de l'Algérie. Mais tout ça, c'est une histoire dans la Méditerranée. Et pour moi, cette expo, c'est très important au niveau d'histoire, au niveau documentation de l'histoire. J'étais dans la chambre avec elle, assise. Quand elle a sorti le tailleur, elle m'a regardée. My project here is called A Quest for Meaning, and it's a photographic installation using different types of printing materials and different exhibition wooden supports. This project is an archive. It's a growing project that I started in 2010, and it's an encyclopedic project where I have many different categories of information which I produce in photographs. These categories range from botany to clothing, landscapes, to archive, historical archives. And the idea of the project is trying to document everything from the Big Bang, so the beginning of the universe, until now. I see this exhibition as a still moment within this larger project in which we can see different times in history. L'aportació meva és una revista que es diu Wasim, que he fet conjuntament amb Salam Alouli i diguéssim que dintre de l'exposició el que porta és un repàs, diguéssim, al que és l'espai, diguéssim, perquè el fet que es presenta és una revista oficialista, com una revista de còmic feta pel govern. Llavors el que és una mica des del meu punt de vista, dintre de l'exposició el que fa és articular la visió del govern d'un període molt concret que va de l'any 79 al 2000, a la mort de Hassan II. Llavors és una versió, diguéssim, del que és la producció d'imaginari, encara que sigui una ficció, la producció d'imaginari generada pel règim de Hassan II. Je présente dans cette exposition une vidéo qui s'appelle Mémoire 2. En fait, c'est un projet que j'ai réalisé au Maroc pendant 2012 et en fait sous forme d'intervention. Dans la vidéo, on voit juste quelques enfants dans la cour de récréation en train de refléter avec leurs mains le reflet de la lumière vers la caméra. Et cette lumière laisse des taches blanches un peu partout sur l'image. En fait, cette vidéo a été réalisée en collaboration avec l'appartement 22, avec le soutien de la Fondation Al-Mayouda. Et l'idée de ce projet, en fait, c'était de retourner dans mon pays après une absence qui a duré 11 ans. Et l'idée, c'était pas de retourner dans la ville où j'ai été avant, dans laquelle j'ai vécu, mais de retourner dans mon lieu d'enfance. So I'm presenting two artworks. One is La Flora Soñadora. It's specific from Barcelona because I make a kind of a study upon the landscape of the Catalonia, connecting past, present, and thinking about future. So, and I make a research in some archive, try to make connection between the spontaneous movement of women and spontaneous plants that stay in Barcelona during the Civil War. So making this kind of iconographic research. The other work I'm presenting, the Flow Flowers, and I made this in Morocco, in Rabat. It was a work, again, looking the landscape like a mix of people and plants. So in that case, I work on the street with demonstrator. What is really important for me, in the case coming back in La Flora Soñadora, is involving the people in the work. So create some action inside the Makba. So for that, I create a blackboard that people can enter completely in the inside of the wall drawing and create some connection with this.
Ito Barrada es fundamentalmente fotógrafa, pero también ha trabajado con otros medios, como son el vídeo, como son las imágenes impresas, y en esta exposición, a través de diferentes capas, nos quiere hablar de los diferentes significados que el Rif tiene para ella. Esta pieza, que son diferentes pósters que nos apelan a la visión del otro, a la visión exótica que tenemos de Marruecos, cómo construimos en función a nuestras lecturas, en función a lo que nos han enseñado, cómo construimos una imagen de Marruecos. Ella lo que hace es eso, hablar sobre los estereotipos, sobre cómo estamos construyendo una imagen exótica de Marruecos y en la que cuestiona también muchas veces esa lectura que hacemos del otro como algo exótico. Luego tenemos esta escultura que nos apela o que habla de uno de los proyectos más importantes de su carrera y digamos uno de los proyectos más importantes de su vida, que es la Cinemateca del Rif, la Cinemateca de Tánger, en la que ella creó un espacio para la libertad para los jóvenes, y esta es una escultura que nos remite al espacio del cine como el espacio de creación abierto, un espacio de libertad. Tenemos este vídeo que nos habla de la construcción de la historia, es decir, cómo la historia muchas veces, y sobre todo cuando estamos hablando de un pueblo nómada, es una historia que se transmite a través de la narración oral. Ma sœur a 1 an plus que moi. On dit que nous sommes complémentaires, que nous vivons une entente parfaite. Elle aime le bleu et le vert, j'aime le rose et le rouge. On est habillés pareil mais dans des couleurs différentes. À l'hôtel, elle choisit toujours le livre que la se prépare. J'étais dans la chambre. Y luego a través de la fotografía nos acerca a esa recuperación de la memoria o esa reivindicación de la memoria. Elle a pris la chaussure à talons qui devait accompagner le tailleur et me l'a plantée dans la tête. La pieza de Camille Henrot es una pieza que nos remite a la historia y cómo se construye la historia. Ella comienza a trabajar en los grandes archivos históricos de Estados Unidos y a partir de ahí, mezclándolo con imágenes de internet y mezclándolo con imágenes de diferentes fuentes, ella nos muestra a través de un vídeo musical que prácticamente cómo la historia se construye de diferentes maneras. And when the universe became transparent to light, then the Milky Way took form. Then there was no need for light on Zombaling, for the gods emitted a pure light from their own bodies. Then the creator was in the form of a man without bones. Then the gravity of galaxies slowed the expansion of the universe. Then Esta obra de Guisi, de la que nosotros tenemos la descripción y parte de las músicas que compuso para ella, la recupera Shashat Aboud, que es un artista que trabaja fundamentalmente en Londres y que lo que hace es construir una nueva versión de esa máquina, ponerla en funcionamiento y transportarnos a esos mundos mágicos, a esos mundos oníricos a los que nos puede llevar la luz y el sonido. Mohamed Larbi Rali es el autor de esta obra, que es uno de los artistas que está presente en la exposición y que mejor nos ayuda a reflexionar sobre el concepto de objeto artístico y sobre el concepto de los circuitos culturales. Las dos piezas que tenemos en la exposición son Mi vida y Mi paisaje, en la que podemos ver en esta que tenemos aquí enfrente toda su vida agrupada en diferentes momentos. Una pieza de una gran belleza en la que nos remite, nos remite a la historia del arte, nos remite a referencias de las personas que le gustan, la música que le influye, son sus grandes influencias y los elementos que constituyen su vida. La otra pieza que tenemos en la exposición es el paisaje y a través de los colores nos hace referencia al paisaje de Marruecos y al paisaje con el que él ha construido su universo. Una pieza que nos hace pensar sobre los límites del arte, qué es lo que define el arte, cuándo un objeto se convierte en artístico y cuándo un artista pasa a ser artista.